Hoy es un día triste para todos aquellos que conocimos a Alexis Tejera. El alcalde de San Bartolomé falleció ayer a los 39 años, tras agravarse la enfermedad que padecía, la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Como recuerda la presidenta del Cabildo, toda pérdida resulta irreparable y cada una llega con su carga de dolor. Pero la muerte de una persona tan joven, tan generosa, tan cargada de ilusiones, se hace más difícil de soportar. Pero la muerte en su caso no es el olvido. Hasta siempre, Alexis. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de OVE. Como recordaba al principio, la muerte en algunos casos no es el olvido. Vamos a empezar nuestro programa hablando con nuestros primeros invitados. Tenemos con nosotros a Daniel Moisés y a Regina Ferragut. Lo digo bien, ¿verdad? Sí. Vale, nos van a hablar de una academia que se va a poner en marcha el próximo 3 de diciembre, es decir, a la vuelta de la esquina, que se llama Crearte. Vamos a un poquito entre los tres, vamos a hablar de lo que es esa academia. Bueno, Moisés, a ti te conocemos más, que has estado más veces en este programa y como tenemos más confianza, pues vamos a empezar contigo, ¿no? Crearte, bueno, ¿qué es Crearte? Bueno, pues la Academia Crearte es una academia dirigida sobre todo a artistas de nuestra isla de Lanzarote, con el objetivo principal de seguir formando y adquirir conocimientos que quizás para conseguirlo hay que ir siempre fuera de la isla o hacerlo siempre con una metodología online. Es decir, van a estar presentes todas las ramas del arte, desde la fotografía, la pintura, el dibujo, el canto, la danza, la música, la arquitectura, el paisajismo, el interiorismo, todas las ramas artísticas pensables, y ahí el artista lo que puede hacer es seguir formándose y adquirir conocimientos sobre todas esas ramas artísticas, algo que hasta ahora en la isla no era posible. En la isla lo que existe es la formación continuada, como pueden ser los módulos del Pancho Lasso o aprender en las academias tradicionales de música, etcétera, etcétera, pero aquí, por ejemplo, no existiría lo que es, por ejemplo, aprender a tocar el piano, porque para eso ya existen academias, o aprender a tocar una guitarra, un saxo, el conservatorio, por ejemplo. Aquí lo que haces es, por ejemplo, aprender a crear una banda sonora con el piano, o aprender con el mundo de la fotografía a captar los ángulos faciales del rostro, es decir, son especializaciones del arte. Regina, tú también estás dentro de este proyecto. Le dije que se iba a inaugurar el próximo 3 de diciembre, pero cuéntanos, ¿dónde está situada la academia? Está situada en calle Argentina número 11, en Arrecife, y bueno, de momento no está en funcionamiento, estamos con todo el periodo de remodelación y demás, y el día 3 invitamos a todo el mundo a que pase por allí y bueno, vean la academia, vean cómo está distribuida, que también sea un punto de información, tanto para los módulos que se van a, los cursos que se van a ofertar en el periodo de diciembre, que estaremos abiertos durante 2 semanas, desde el 9 al 22 de diciembre. Contamos con una promoción justamente de inauguración para toda aquella persona que se quiera apuntar, y luego ya retomamos en enero, y así continuamente. También queríamos comentar que los cursos que se van a ofertar van a estar en continuo cambio, es decir, no van a ser los mismos cursos de diciembre que los de enero, que los de febrero, etcétera, etcétera. Van a ir cambiando, aunque tendremos en cuenta todas las disciplinas artísticas, pero no serán los mismos. ¿Y el horario al principio, qué horario es el que, por lo menos en diciembre, En un primer momento estamos contando con que el horario sea de tarde, de 5 a 8 de la tarde, más o menos. También contaremos con la demanda de la gente y lo que la gente también un poco que requiera. Si de repente tenemos una demanda de que un gran grupo quiere por la mañana, pues a lo mejor nos plantearíamos que también se abra en horario de mañana. Incluso también contamos con los fines de semana. Hay cursos que se van a dar sábados o incluso domingos. Decías tú un poco casi cursos específicos, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor no es de un curso de 3 años o un curso de, no sé, ¿cuál es la duración estimada que tienen ustedes los cursos? Las clases están inspiradas en el formato masterclass o cursos píldoras, es decir, son cursos de 3 o 4 horas, es una formación intensa durante
perdón, durante esas horas para poder coger todo el conocimiento, digamos, de manera mejor durante toda esa intensificación de horas. Y también creo que es interesante que es una atención personalizada por parte del profesor o profesora. Entonces, debido al COVID tampoco se puede poner un aforo muy grande en las clases. Por ejemplo, en la academia nuestro aforo máximo es de 9 alumnos, alumnas por aula. Y entonces, pues, así no es lo mismo que a lo mejor una clase de 30 o de 25 personas y es más especializada, digamos. Entonces, durante esas 3 o 4 horas pienso que le puedes rendir al máximo, la verdad, sacarle partido al máximo. Hablabas del profesorado, claro, yo estoy viendo aquí que hay cursos muy variados, ¿no? Sí. Marketing de arte, retrato fotográfico, enfocando tu mirada, poesía, es decir, está claro que el profesorado, ¿de dónde han tirado ustedes para tener esos profesorados? Nosotros hemos tirado sobre todo de artistas de la isla, porque al final es todo como digamos un ciclo donde al final el principal objetivo es el fomento del arte local. Entonces la mayoría de ellos y ellas son de aquí, son artistas de la isla, algunos son profesores, otros no lo son, pero al fin y al cabo el arte es muy subjetivo y al final lo que hay que es de esas pocas profesiones, creo yo, que no es necesario siempre tener un título, porque al final es talento lo que te engloba en él. Entonces, pues hemos tirado de conocer a muchísima gente, al final de trabajar tantos años en el mundo del espectáculo y también, por supuesto, por las redes sociales también, y investigando ahí y viendo lo que hace todo el mundo aquí en la isla, que aquí artistas pues hay, digamos, muchísimos. Yo me imagino por lo que están diciendo, es decir, que no van ustedes a orientar a dar ningún tipo de título, ¿no? Sino a formar a gente en determinadas áreas, ¿no? Es lo que yo creo que claro, va por ahí la realmente intención, ¿no? Es una manera de reciclarse. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista personal, él tiene su experiencia en el ámbito tanto de organizar eventos y demás, y yo en mi caso como diseñadora de moda. Entonces es una manera de tú seguir reciclándote, de seguir formándote y darle la oportunidad también a muchísima gente que le pasa un poco lo mismo, que a lo mejor tiene su trabajo, pero quieren seguir, por decirlo de alguna manera, aprendiendo otras disciplinas o incluso mejorando la suya en otros ámbitos de esa misma área, porque en fotografía y audiovisuales a lo mejor eres fotógrafo, pero a lo mejor te interesa aprender el manejo de alguna herramienta en particular o de algo así. Entonces es una manera de seguir aprendiendo. Claro, es decir, que la gente que quiera a lo mejor que vayan allí, ¿no? Y que casi a la carta podrá decirse, ¿no? Es decir, Sí, yo a lo exacto. mejor quiero fotografía, pero no quiero este tipo de fotografía, yo quiero especializarme en algo, ¿no? Ustedes a lo mejor ofrecen ese tipo de servicio. Exacto, en eso se basa y al final, pues por ejemplo, porque tú eres a lo mejor bailarín, es decir, eres bailarín, tienes tu pareja de baile, pero a lo mejor quieres especializarte en acrobacia. Entonces, pues eso se trabaja mucho en el mundo del circo, por ejemplo. Pues por ejemplo, en diciembre hay un curso que es acrobacias de dúo, impartida por profesionales del mundo del circo. Entonces, al final se basa en eso, la música lo mismo, el canto también, sonidos y proyección de la voz, locución para el mundo de la radio, trabajar mucho la voz, las respiraciones, las técnicas, sobre todo a nivel técnico radiofónico. Es que hay infinidad de cosas, la verdad, y estamos muy contentos como tú decías, con ese menú, digamos, con ese menú a la carta de cursos que hay ahora mismo, la verdad. Claro, yo estoy viendo aquí poesía y después hay poesía y videojuegos, es decir, Sí. casi un poco que tiran de todas las ramas, ¿no? Claro, esa es la idea al final. No queríamos centrarnos en una disciplina en particular, sino es una cuestión de fusionar y no dejarnos a nadie fuera, por así decirlo. Entonces, claro, contamos, bueno, con algo más nuevo, por así novedoso, tanto el paisajismo como el diseño de videojuegos, que son así un poco, por decirlo de alguna manera, artes un poco olvidadas y también se estila mucho ahora estudiar eso. Entonces queríamos que todo estuviera en la academia, que tuvieran, o sea, que todo el mundo pudiera venir allí, o sea, ir allí. Me decías que las aulas eran, ¿cuántas aulas tienen? Un poco, cuéntame cómo está Tenemos- concebida la academia. Sí, tenemos 4 aulas y entonces el aula con mayor aforo debido al COVID es de 9 alumnos, alumnas, y luego ya varían. Luego hay una de 5, otra de 6, otra que está destinada a lo que es diseño informático, lo que se refiere a diseño gráfico, audiovisual, etcétera, etcétera. Y luego contamos con un convenio, con un acuerdo de colaboración con la Escuela Lanzarote Baila, y ahí es donde se impartirán lo que son las clases de baile, las clases del mundo del circo, de la magia, las artes escénicas, cosas que el aforo tiene que ser mayor evidentemente y hay que tener más espacio. Bueno, y vamos a meter a la gente a bailar allí en el aula con sillas y mesas. Entonces, pues bueno, la verdad es que hemos tenido bastante suerte y todo ha sido fruto de
del buen compañerismo, ¿no? Durante estos años con otros compañeros y compañeras artistas, la verdad. La idea entonces del proyecto es de ustedes dos, es decir, ¿hay algún otro socio más o...? No, No, en principio somos la idea surgió de nosotros dos como amigos, al final de nuestra propia frustración como artistas aquí en la isla de cuando éramos más jóvenes, de no poder tener las herramientas necesarias para poder avanzar. Y hoy en día porque tenemos mucho trabajo, porque el otro día lo comentábamos, que si no, también nos apuntaríamos a todos los cursos porque nos parecen súper interesantes, la verdad. Bueno, lo que está claro que es un proyecto, es decir, hay que arriesgarse, ¿no? Pues Sí. esta semana he tenido también, la semana pasada también varias gente que también han decidido, gente joven que han dicho, oye, vamos a tirar para adelante y porque no, si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie. En este caso también ha requerido una inversión, ¿no? El local, adaptarse, es decir, saben dónde se están metiendo. Me imagino. Sí, Sí. por supuesto, y bueno, en mi caso no es la primera vez que emprendo y la verdad es que sí, ya sabíamos cómo funcionaba todo este mundillo y la verdad es que, bueno, lo afrontamos con muchísima ilusión y con ganas de, no de cambios, porque no creo que sea el verbo a utilizar, pero sí de mejorar lo que se refiere al sector artístico y cultural en la isla, porque al final nos mueve más la pasión por cambiar esas cosas, por mejorarlas, que no deja de ser un negocio evidentemente, pero por supuesto de ofrecer todas esas posibilidades que quizás en nuestro momento no tuvimos. Yo creo que es muy interesante. Y en estas 2 primeras semanas ya hay algunos cursos que ustedes digan, es decir, que sean los que se van a impartir, que ya lo tengan claro en diciembre. Sí, la lista que hay publicada en redes es la que se va a impartir. Creo que hay 30 y pocos cursos para diciembre en esas 2 semanas, porque luego, como comentaba Regina anteriormente, cogeremos las vacaciones de Navidad. Pero sí, en las redes sociales están todos los cursos que se van a impartir. Que es Academia Crearte, ¿no? Academia Crearte LZ en Instagram y en Facebook Academia Crearte. Ahí nos pueden encontrar y ahí está toda la info. Me imagino que es de lo que me has mandado a mí, es decir, maquillaje para ficción. Sí. Esto, cuéntame Regina, que tú te dedicas más a la moda. Claro, o sea, ¿Esto que es para realmente- carnavales? No. No, para nada. Está un poco vinculado pues justo a la interpretación, a todo el tema del cine, que al final tú como maquilladora, bueno, yo no me dedico a eso, ¿no? Pero mucha gente que se dedica a eso en la isla, a lo mejor hacen su curso de maquillaje y demás a nivel básico, y es una manera de especializarte en el mundo del cine o en el mundo de la serie televisivo, y al final es recrear un personaje, sea de una película de terror o sea de lo que la profesional quiera llevarlo a cabo, y es para recrear, al final te enseña unos trucos para recrearlo. Eso nos pareció súper interesante también, porque Sí. al final no hay nada de eso tampoco en la isla, sino te tienes que ir fuera, pues a Las Palmas, Tenerife, para poder impartir ese tipo de masterclass o cursos píldora. Y después hay otro que también me llama la atención, lo de personajes y estilo cartoon. ¿Esto es exactamente a qué se refieren? Eso es para dibujar el estilo cartoon, ese estilo de dibujos animados, ¿no? Que al final hemos visto durante prácticamente toda la vida, que son los dibujos animados que hemos visto siempre en la televisión, y es para un poco personalizar y aprender sobre todo a desarrollar ese tipo de personajes, al igual que también hay cursos del mundo oriental, ¿no? De personajes manga por ahí en arte digital. Entonces el estilo cartoon pues es eso, aprender a desarrollar ese tipo de personajes de dibujos animados. Y uno que yo creo que tú conoces bien es interpretación para cantantes, ¿no? Bueno, sí, se intenta, sí. Sí, porque al final cantar, la voz, pues también eso está claro, es un arte, pero evidentemente también el saber llegar al público, el saber interpretar lo que estás cantando, creo que también evidentemente forma parte de la personalidad de un cantante, y en este caso pues hay mucha gente que siempre dice, pero yo sé cantar, pero me falta a lo mejor gesticular o moverme en el escenario, interpretar la canción, entonces pues que te enseñen a ello y que aprendas a formarte en ello, yo pienso que también es primordial, la verdad. Bueno, la verdad que es una amplia variedad de cursos. Y nada, lo único que podemos decir es que tengan suerte, evidentemente, Sí, porque muchas gracias. es complicado el arranque, ¿no? Yo imagino que ya tienen esa labor de difusión, ¿no? De Sí, estar ya por un poco... supuesto. Sí, la verdad es que de momento la gente está reaccionando bastante bien, hasta los propios profesores están encantadísimos con el proyecto, y la verdad que de momento es raro, no hemos recibido todavía ninguna nota negativa. No. Que cuando uno arranca siempre hay gente como, ¿y eso va a salir? ¿Y eso va? Siempre hay las dudas, pero de momento todo positivo, o sea que de momento vamos contentos y con ilusión, la verdad. Bueno, empieza el 3 de diciembre, ¿no? Correcto. Y está en Arrecife, recuérdanos la calle. En calle Argentina, número 11, justamente. Ajá, la Lo que calle. pasa es que eso, que pueden empezar a venir desde el día 3, que ya lo anunciaremos Correcto. en redes y demás,
para que sepan el horario en el que estaremos abiertos, para que puedan ir eso, a pedir información o a ver la academia en sí, las instalaciones. Y luego los cursos, eso, del 9 al 22 de diciembre estarán todos los cursos que se han nombrado, más los que tenemos en las redes sociales también, que ahí está todo el menú, por así decirlo. Y después imagino que también irán cambiando a medida que va evolucionando la academia, ¿no? Claro, el objetivo, ¿no? cada mes los cursos irán cambiando y también dependiendo de la demanda del público, por supuesto. Pues nada, Daniel, por cierto, ¿qué proyectos tienes así como cantante? Proyectos, pues mira, pues cerrar el año el 26 de diciembre en Arrecife durante todo este año, después del CD ahora, siempre con el concierto ese tradicional de Navidad que suelo hacer todos los años, y la verdad es que más bien enfocado en 2022, que cumplo ya 15 años en la música. Y ya estás viejo ya, ¿eh? Sí, ya estoy mayor, ya estoy cascado. No, pero quiero celebrarlo de una manera bonita, con mis compañeros y compañeras, en forma de agradecimiento al público. La verdad es que más bien, ya con lo que queda de año, más bien enfocado ya en el próximo, la verdad. Bueno, pues nada, con lo que le decía, encantado, ya te veré próximamente seguramente por aquí, porque esta casi es tu casa ya, ¿no? Sí, por supuesto, me siento así, sí. Vale, pues nosotros vamos a continuar ahora, vamos a seguir adelante y vamos a ver un vídeo del Ayuntamiento de Yaiza que está anunciando, y la verdad que están haciendo obras en el centro de Playa Blanca, una localidad turística, pero que ese casco histórico va a recibir muchísimas inversiones. En el Centro Neurálgico de Playa Blanca se ha iniciado la construcción de la primera estación de recogida de residuos de los 3 proyectos que hemos redactado desde el Ayuntamiento, y que este en concreto está financiado dentro de los planes de cooperación municipal del Cabildo Insular de Lanzarote. Se trata de favorecer la belleza estética y darle mayor salubridad a la zona, aparte de facilitar el acceso a los camiones a la hora de la recogida. Eso unido a un proyecto de reasfaltado redactado por el Ayuntamiento y financiado cerca de 1 millón de euros por los fondos municipales, que se trata de 17 calles en Playa Blanca, algunas de las cuales van a ser en el entorno de este centro deportivo del casco de Playa Blanca. Eso unido también al proyecto de rehabilitación de esa zona deportiva, en la cual se ha redactado el proyecto por parte del Ayuntamiento y financiado en torno a los 454.000 euros de fondos propios para rehabilitar la cancha de fútbol sala y mejorar al final de cuentas pues toda esa infraestructura deportiva, con lo que se pretende conseguir es una transformación total de esta zona céntrica para mejorar la interacción social y las comodidades de esta zona tan transitada de Playa Blanca. Bueno, ahora vamos a hablar de un hombre que fue pastor, agricultor, artesano, folclorista, investigador, arqueólogo. Bueno, hablamos de Juan Brito, y sus hijos han creado una fundación, la Fundación Juan Brito, y de eso precisamente vamos a hablar porque se va a cumplir el 102 años del nacimiento de este hijo predilecto de Lanzarote. Pedro, bienvenido. No se me quedó nada de tu padre, ¿no? No. Bueno, tú sabes que te tocó mucho más palos, ¿no? Pero bueno, para resumirlo, para no alargarlo, está muy bien la presentación. Bueno, antes de hablar con Pedro, vamos a ver esta pequeña píldora de introducción de lo que va a ser el espectáculo Savia. Bueno, esto es una de las generaciones de los Britos, ¿no? El que estaba subiendo por esa montaña, ¿cómo se llama la montaña? Esa es la montaña Tamia. Montaña Tamia, que es muy de tu padre, ¿no? Que era esa montaña casi simbólica para él, ¿no? Sí. Si no te importa, Domingo, solamente un sitio pequeñito, porque quería tener un recuerdo hacia Alexis Tejera, que lo hemos perdido. Un baluarte tremendo para la izquierda, la verdad que hemos perdido un referente, una persona con una proyección. Yo lo conocí poco, tuve varios contactos por la misma fundación que nos veíamos en el ayuntamiento, y una persona honesta, amable, seria, y la verdad es que nada, desde aquí pues a la familia y a todos sus compañeros de trabajo, Isidro, María, Alma, Ana, bueno, todos que sé que lo están pasando muy mal.
mi más sentido pésame. Pues de lo que hablamos, sí, Sí. el niño que aparece ahí es su nieto, mi hijo. Y él tan orgulloso de su padre. Tanto así que hemos puesto en escuelas, él está en una escuelita de Tao, hemos puesto proyectos en marcha por él hablar de su abuelo, ¿no? Y él ahí estaba representando él a su abuelo cuando caminaba hacia las Cuando montañas. enfilaba la montaña. La montaña esa, Tamia, que es donde que empezó subió muchísimas veces. Sí, y se enamoró, creo que ahí él decía que empezó a enamorarse de su isla. Bueno, vamos a hablar del espectáculo Savia, pero bueno, siempre cuando vamos a hablar de algo me gusta también hacer que hagas una pequeña semblanza de tu padre, porque bueno, siempre es bueno recordarla. De hecho, la fundación tiene ese objetivo, ¿no? Efectivamente. De conservar y hablar, pero bueno, cuéntanos básicamente, Sí. ¿quién era tu padre? Sí, bueno, mi padre era un hombre del pueblo, un niño que nació aquí al lado de la montaña Tamia, no tuvo niños con qué jugar, empezó a trabajar desde muy jovencito, porque sabes que el trabajo que se le daba era según la edad y lo que podían hacer, ¿no? Y ahí empezó a querer amar, a respetar a su isla y empezó a eso, y todo lo que hacía, lo quería hacer bien, lo que fue la parte de la agricultura, que es lo que le tocó, pero después toda la parte de la cerámica, la parte de arqueología, paisaje, pues es que tocó tantos palos, que la verdad es que es bastante extenso. Y es lo que la Fundación quiere seguir, ¿no? Sí, porque él fallecía en el año 2010, creo, ¿no? No, 2018. 2018, perdón. Y a partir de ahí ustedes decidieron poner en marcha esa fundación, ¿no? Efectivamente. Primero el proceso de hacerla, de constituirla, primero enterarnos cómo es todo esto y ya podemos decir que ya tenemos la Fundación Juan Brito y con unos cuantos proyectos que vamos a poner ya en marcha. Sí, porque costó un poco arrancar por el tema de la pandemia, ¿no? También, Claro. sí, tú sabes, todos estos papeleos, fundaciones de Gran Canaria, que del gobierno autónomo, pues todo se ralentizó y bueno, pero ya ha llegado a buen puerto y nada, y ahora es poner en marcha todos. Nunca hemos estado parados, quiere decir que aunque no estaba constituida, firmada, quiere decir, sí que hemos estado trabajando para cuando estuviera ya empezar con todos los proyectos que tenemos empezados. ¿Y el proyecto emblemático de esa fundación, cuál es? Que son, ¿sabes lo que pasa? Es que tocó muchos palos, ¿no? Pero y son todos muy importantes, pero por poner uno muy importante para él, porque es lo que hacía, el de transmitir, el que nos conocieran, ¿no? Porque es que somos poquitos, ¿no? Y si no nos damos a conocer, nos disolvemos, la globalización nos absorbe. Pues tenemos un proyecto que se llama el proyecto educativo Los Majitos, que se van a poner en marcha de manera experimental en los colegios unitarios. Por reducir mucho, es que el niño aprende con su entorno, en su entorno. Ahora da pena y mira que el esfuerzo que hacen los profesores, ¿no? Pero es que todavía no tengamos libros adaptados a nuestra manera de hablar, da pena, o que el niño salga y ver por televisión y decir, eso es un elefante, ¿no? O un león, pero lo que no sabe cuando sale de su casa al campo, o lo que vea, no sabe qué nombre darle al pajarito que tiene al lado, o a la flora que tiene, o una planta que tiene al lado, si están protegidos o no. Eso es lo que es en este caso el proyecto educativo Los Majitos. El niño aprende con su entorno, todo, flora, fauna, toponimia, historia, léxico, todo eso lo engloba en este proyecto. Sí, porque tu padre sobre todo era un gran observador, ¿no? Sí, sí. Es decir, que era caminar, descubrir y sobre todo Efectivamente. cuidar y respetar el Muy entorno, bien. que eso era fundamental y es lo que siempre él quiso Sí, y sí, de hecho sí. luchaba por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Reconocer que esta montaña se llama así, en esa cueva tenemos esto, Efectivamente. quien vivía aquí hace 300, 400 años, ¿no? Era un poco ese papel que hizo. ¿No? Efectivamente, eso es lo que hizo y aparte no se lo callaba, era una persona que lo que hacía era hablarlo, comentarlo. Yo me acuerdo los turistas que pasaban por casa, por su taller, después de salir, que
todos ellos compraban cerámica, pero ya la compraban de otra manera, quiere decir, iban allí, conocían al artista, pero lo que pasa es que ya salían impregnados de la cultura canaria, y ellos lo decían. Yo me acuerdo porque aparte era un contador de cuentos, es que uno se quedaba embelesado. Yo, que era su hijo, que estábamos allí, y te lo hacía vivir. Contaba lo de la leyenda de la princesa Ico a los turistas, y oyéndolo y viendo a los turistas, estábamos en Sonsama, en el poblado, conviviendo con ellos, ¿no? Y cuando se iban de allí, le decía a mi padre, dice, Juan Brito, llevamos una semana aquí conociendo Lanzarote, preciosa Lanzarote, dice, pero nos hubiéramos ido sin conocerla realmente. A mí lo que me alucinaba, porque la verdad me hablé un montón de ocasiones con él, era la memoria que tenía, ¿no? Hasta los últimos años, bueno, que tú decías, pero vamos a ver este hombre, con la edad que tiene y todavía... Me acuerdo uno de los últimos, un acto que fue la jura de bandera que él quiso hacer, que estuvo en la guerra civil. Él estuvo en la guerra civil. Hay que decir sí. que estuvo en la guerra civil, es decir, esa generación que sufrió, que pasó hambre, que pasó frío, que pasó de todo en esta vida. Todo. Y yo lo veía derecho como una vela desfilando por ahí, la verdad que me alucinaba. Bueno, volvemos al principio, Savia. Sí, Savia es el nombre que le han dado ustedes a un espectáculo que va a tener lugar. Sí. Bueno, empezamos. ¿Por qué Savia? El espectáculo y dónde va a ser. Sí, porque metafóricamente, claro, es lo que tenía mi padre en las venas, la savia. Esa necesidad, quiere decir, la planta lo llevó porque él era agricultor, y esa necesidad que necesita la planta de imbricarse. La palabra imbricarse me gusta mucho porque es de Ángel Sánchez, que fue premio de literatura canaria, en la tierra, ¿no? Y la savia absorber todo ese nutriente, ¿no? Y con el viento, las semillas son las palabras, la información. Eso es lo que hace mi padre. Nacer de Lanzarote, conocer Lanzarote y con su voz, con la semilla que esparce, ir creciendo con ella, conocerla. Sabes que él se dedicaba a recoger, para que no se lo llevara nadie, a recoger todo lo que nuestros antepasados dejaron. No para él y tenerlo a él, sino lo primero que hizo cuando pudo fue fundar un museo arqueológico para todos nosotros y para el mundo, que lo conocieran, que nos conocieran y nos respetaran y vivamos todos a la par. Quiere decir, no una cultura que suba por otra porque mejor o peor, no. Que aquí en este mundo estamos con muchas culturas, pero tenemos que convivir, y la nuestra es preciosa. Bueno, entonces un espectáculo... Es un espectáculo... Sí, efectivamente, el nombre de la savia era por esto, y porque el espectáculo es como el círculo de la vida, ¿no? Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Todo eso, todo ese recorrido va a ir acompañado con música, con letras de mi padre. Vienen de todas las islas, tanto tocadores, como bailadores. Domingo el Colorado, nuestro amigo Domingo el Colorado, que cuando le comentamos este proyecto quedó encantado, y él es el que se ha encargado toda la parte musical de todos los tocadores. Mi hermano Víctor, que es la parte de baile, contactando con todos los bailadores de muchísimas de las islas, y entonces va a ser eso, va a estar muy íntimo, pues eso, en el círculo de la vida de mi padre. Uh-huh. Sí. Porque además estaba mirando aquí que solistas tienen, sí, bueno, Maricabo, Ciro Corujo, Víctor Batista, Pedro Manuel Alonso, Tomás Pereira, Julia Rodríguez. La verdad es que un elenco muy importante de Canarias, ¿no? y que se ofrecieron rápidamente cuando le estábamos hablando de este espectáculo, bueno, que todos los años mi padre cumplía el 10 de diciembre, por eso estas fechas hacemos este tipo de actividad. La habíamos parado por el COVID, ¿no? Pero que todos los años la fundación pues va siempre por esa fecha, va a hacer algunas actividades, y en este caso vamos a hacer el de savia, y ya te comento, todos ellos sin pensárselo han estado ya preparando, ensayando, porque no solamente es cantar, sino es que es un espectáculo, la entrada, la salida, que cantan, que tal,
Recuérdanos, ¿dónde es? ¿En qué? En el Cine Atlántida. Cine Atlántida. ¿Y las entradas en...? Sí, en Ecoentrada, sí, efectivamente. Que ya están a la venta. Ya están a la venta, sí, ya pueden acceder ahí y ya empezar a... Claro, porque hay que recordar que tu padre también tuvo mucho que ver en muchas agrupaciones folclóricas de Lanzarote y de San Bartolomé, ¿no? Claro, efectivamente. Él fundó los campesinos, que una de las cosas importantes, porque a él le iba la vida en que no se perdiera nada. Quiere decir, él vio en los años 60, cuando empezó a llegar el turismo, ¿no?, que era una cosa buena para Lanzarote, pero también vio que también podía ser un peligro si no manteníamos los nuestros, quiere decir, si no fuéramos a la par, que es también lo que está sucediendo, quiere decir, de estar abandonando la agricultura y todo esto. ¿Él qué hizo? Pues para que eso se mantuviera y fuera visual, ¿no?, porque lo estábamos perdiendo en los campos, fundó el Grupo de los Campesinos, que llevó el trabajo del campo al folclore, y donde han estado los campesinos han visto cómo se trabaja y conocen las letras que tienen las canciones y todo esto, ¿no?, los bailes, todo referente al campesino. Sí, recuérdame, pero yo creo que hay algunas de las canciones o bailes que son... Sí, bueno, una de ellas tiene muchas, que ya son letras populares, como es Campesina, campesina, no te quites la sombrera, ¿no? Por eso yo sabía que por ahí iba, ¿no? Sí, la zaranda, la llevó también y después también las malagueñas, el baile doble, ¿no?, que era un hombre y dos mujeres con que se baila. En todo quiso ser revulsivo, quiere decir pero en todo lo que tocaba, en el campo mismo, decito, pero bueno, ¿y en el campo qué? Pues en el campo, ¿qué hizo? Pues nuevas surquerías. Aquí se surcaba, habían 2, 3 tipos para surcar las tierras, ¿no?, de arar las tierras. Él hizo nuevas. Tenía tanta imaginación y tanto... En la cerámica igual, la cerámica aquí que conocíamos, que aprendió de Dorotea, esa era la cerámica popular, ¿no? Era la cerámica esa que ya era mestiza, ¿no? Era de lo poco que había quedado del aborigen, ¿no?, con la castellana, ¿no?, por la portuguesa también. Esa mezcla, que es la que quedó y que llamamos popular, que es hispánica, ¿no? Pero mi padre fue más allá, cuando empezó a recoger todo eso que encontraba a trabajar en los yacimientos arqueológicos, como Sonsama, bueno, Ajei, muchísimos más, iba encontrando las piezas, unas enteras, otras trozos, y ¿qué hacía? Las reproducía, y ahora la que tenemos es, aparte de la popular, tenemos la cerámica prehispánica de los aborígenes, y esa es la que él también aportó. Todo lo que hacía, todo lo que tocaba, aportaba algo. Yo sé, bueno, hace unos años en el Monumento al Campesino, que estaban esas figuras enormes de... de la leyenda de la princesa Ico. De la leyenda princesa. Yo no sé si ustedes tienen pensado hacer algún tipo de museo. Bueno, lo que tenemos pensado, porque eso lo tiene el Cabildo, eso lo compró el gobierno autónomo. El gobierno autónomo, el tiempo, lo pasó al Cabildo de Lanzarote. Y como otras, que no solamente está la de la mitología de la princesa Ico, también está, por recordar ahora así por encima, la de 1000 años de molienda, todos representados en barro y eso. Eso lo tiene el Cabildo. Lo que la Fundación va a hacer, vamos a empezar a tener contacto con el Cabildo y también con centros turísticos que tienen otras cosas también de mi padre, es que ya que la tienen, la mayoría están en las naves, ¿no? Y algunas veces se hacen unas exposiciones, se vuelve a guardar. Claro, en todo esto hay macanazos, se rompen, algunas ya las hemos tenido que restaurar, y eso es que no las cedan, no que nos las regalen, sino que la fundación las tenga en custodia. En custodia. Y exponerlas, buscar Hombre, espacio. Mejor que en caja estaría. Efectivamente. Eso hay que decirlo, efectivamente. ¿no? La verdad que en el monumento, la salita aquella, la gente, los turistas, la gente, pues le llamaba mucho la atención, claro, ¿no? Porque bueno, eso fue una mitología que tu padre se inventó, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, hay una leyenda, bueno, sí, bueno, me refiero que toda esa cultura tuvo su imaginación. Su imaginación, pero claro, pero imagínate todos los domingos, todo lo que representa cualquiera de las piezas que hizo.
porque no fue hacer un muñeco nada más, sino ese muñeco, aparte de la historia que cuenta, ¿no? Que mi padre la leyenda, empezó a representar en la figura, si estaba Sonsama, la reina Faina, Icos, sus hijos, el Tagoror, ¿no? Representado por todos los ancianos. No solamente eso, sino lo que lleva cada figura, ¿no? Que te está diciendo cómo vestían, con el tamarco, con el guapil, ¿no? ¿A qué se dedicaban? Te encuentras que una figura a lo mejor tiene un banot, ¿no? Pero con un cuerno de cabra. Ese era ganadero, era agricultor. Eso lo utilizaba para arar. Si era ganadero, pues llevaba a un baifito en los brazos. Si era del risco de Famara o de Guinate, llevaba una liana, una soga, ¿no? Ídolos que él encontró también los llevan en las manos. ¿Sabes? Que no solamente la historia que representa la leyenda, sino todos esos objetos y cómo vestíamos. Todo eso es lo que representa. Lo que está claro es que podríamos estar hablando de ese agricultor, ganadero, artesano, en fin. Y tuvo la suerte, yo creo que hubo unanimidad por una vez en esta isla, que se le declaró hijo predilecto y en vida. Y en vida, que eso hay que recalcarlo hoy día, que es muy complicado. Por lo menos la historia sí no lo ha dicho, ¿no? Sí, es verdad. Pues Pedro, gracias por darnos un poco pincelada. Recordemos el espectáculo Savia. El día 9 en el Cine Atlántida. Las entradas están en Ecoentrada, en www.ecoentrada. Y nada, esperemos verlos a todos allí y disfrutar, porque va a ser muy íntimo, muy, muy bonito, con mucho cariño por todos los que van a y además, si Domingo Colorado ha metido la mano por ahí, sí. Eso es éxito seguro, ¿no? Seguro. Bueno, pues ya te tendremos en otra ocasión aquí, porque la verdad que es un proyecto muy ambicioso, el de la Fundación Juan Brito, y bueno, seguro que ya nos irás a enseñar para que la gente conozca los próximos proyectos. Cómo no. Muchas gracias, Domingo. Bueno, yo sé que no se nota mucho, pero lo que yo tengo en mis manos son unas pequeñas rosetas. Es otro de los símbolos de la artesanía de Lanzarote. Y de eso precisamente vamos a hablar ahora, pero para introducirnos vamos a ver un pequeño vídeo y después hablamos con nuestro siguiente invitado. La roseta es una artesanía muy popular en Lanzarote, de la que se tienen datos desde finales del siglo XIX. Como producción, como exportación, se conocen ya desde principios del siglo XX. Con esto podemos decir que en ese momento y posteriormente la roseta era una auténtica industria, porque había muchísimas mujeres dedicadas a esta artesanía. La forma de producción era muy curiosa, el comerciante llevaba los hilos, ellas hacían las rosetas, se la entregaban en las tiendas, la podían cambiar por alimentación o por dinero. Traían unos ovillos de hilo, casualmente en estas cajas de Fabra y Coat, se repartían a las mujeres hacían las rosetas, traían el trabajo al despacho, y luego esas rosetas se repartían a otras mujeres para que hiciesen los tapetes, y el trabajo se entregaba en docenas de rosetas. Este comerciante tenía a su cargo más de 2.000 mujeres haciendo rosetas, y había varios comerciantes en la isla importantes. Pues si uno a mediados del siglo XX tenía 2.000 mujeres, pues podrían haber 6.000 perfectamente mujeres dedicadas a esta artesanía en la isla. El mercado era muy importante, el mercado europeo, principalmente el mercado inglés, que es el primer turismo que llegó a Canarias, a Tenerife y a Gran Canaria, a Puerto de la Cruz y a Puerto de la Luz. Y luego también iba al mercado alemán. En todas las casas de la isla se elaboraban rosetas, y Lanzarote, si hay una artesanía vinculada con la mujer totalmente, es la roseta. La mujer estaba en el hogar, no se había incorporado a la vida laboral, y en sus ratos libres, cuando terminaban las faenas de labranza, lo dedicaba a la roseta, y era un ingreso muy importante para las casas. Yo aprendí con mi abuela, de la edad de 8 años. Estaba en la escuela, y cuando salía de la escuela, pues mi madre me ponía a hacer roseta. Y hacía de las chiquitas, mi abuela de galletones y yo centros, porque era lo más que se ganaba en centro. Se compraba de todo con las rosetas, pero de todo. Aceite, azúcar, café, de todo se compraba con las rosetas.
siempre ha sido una labor que ha pasado de abuelas a madres a hijas. Ha sido como siempre por tradición familiar y específicamente las mujeres. También hay constancia de que algunos hombres antiguamente hacían alguna para vender, pero era otra época y no se decía. Esta técnica de la roseta, los inmigrantes la llevaron a América. Y en Puerto Rico se le conoce como naranjito. En Uruguay, ñandutí. Y en la parte de Venezuela y Brasil, soles de Maracaibo. Y en los años 60 y 70 dio un fuerte declive, ya que la mujer ya se incorporó al mercado laboral, en este caso en Lanzarote, a las fábricas de conservas de pescado. Bueno, como le decía, esta es una pequeña muestra que nos dejó ayer nuestro próximo invitado, Daniel Cabrera. La roseta, uno de los símbolos, como decía, de la artesanía de Lanzarote, y la verdad que se estaba olvidando, ¿no? Creo yo, un poco, sobre todo para que la gente joven la conozca. De hecho, en la Ley Canaria de Artesanía está declarada como oficio tradicional en extinción. Es una pena, pero bueno, vamos a hablar en principio de la roseta, porque no sea por nosotros que la vayamos a olvidar. Daniel, antes que nada, tú escribiste este libro, La industria de la roseta en Lanzarote. Efectivamente. Porque además venía de algo familiar, ¿no? Es decir, Así cuéntanos, después hablamos del acto que va a tener lugar en el Centro Cívico de Arrecife, pero bueno, este libro, ¿qué cuentas en este libro? Este libro, que he titulado La industria de la roseta en Lanzarote desde 1898, salió publicado en septiembre, lo ha publicado el Servicio de Publicaciones del Cabildo, dentro de la colección del cuaderno etnográfico. Si hay una artesanía, un elemento etnográfico que identifica la artesanía de Lanzarote, a la mujer de Lanzarote, esa es la roseta. Entonces he aprovechado los archivos que tenía de mi padre. Mi padre se dedicó pues, desde el año 53, 56 a la roseta, y ordenó los archivos animados y viendo la puesta en valor que ponían en Tenerife a la roseta. Entonces digo, si esto es una cosa que identifica a Lanzarote, vamos a dar publicidad a nuestra historia. Porque hay que recordar que tu padre tenía una empresa, ¿no? Él daba a muchísimas mujeres de Lanzarote los hilos, ¿no? Porque evidentemente ellas hacían ese trabajo y después él lo vendía posteriormente. Y lo que decía una de estas mujeres, con el dinero que daba tu padre, pues ellas compraban el café, compraban aceite, es decir, que era una industria... Era una época, durante una época fue trueque. En todas las casas, se puede decir que en todas las casas de la isla, de Lanzarote, se elaboraban rosetas y el circuito se traía el hilo de Barcelona, mi padre lo repartía o bien directamente en Arrecife o aprovechando la infraestructura de las tiendas que estaban en el interior de la isla, lo que llamamos tiendas de aceite de vinagre. Ahí era un punto de encuentro, se le daban los ovillos de hilo a las artesanas, elaboraban las rosetas y luego posteriormente otras artesanas que se llamaban las presilladoras hacían el tapete y esto se comercializaba a Europa. Fue una cosa muy importante en la isla. Así decían lo que expresaban muchas artesanas. Con esto compré la dote para mi hija, con esto compré había un trueque en las tiendas, la costumbre era apuntar en la tienda del pueblo durante el mes los comestibles que se retiraban. Y luego las rosetas eran moneda de cambio y se descontaban de la libretita. Está claro que era otra época, evidentemente hoy día este oficio es muy complicado, porque son muchísimas horas, sacrificado, pierdes la vista, pero bueno, eso no quita a que se mantenga y que se siga conservando, ¿no? Recuperar un poco la tradición. De hecho, esto era una artesanía que se elaboraba en las casas. No había unas cooperativas ni había unos talleres. Había una tradición familiar, lo que se elaboraba en lo que se veía, la nieta veía a su abuelita haciendo la roseta, entonces se rompió, ese vínculo familiar se rompió y se perdió la costumbre. También las circunstancias económicas cambiaron totalmente. Vino la artesanía china y el mercado después se vino abajo totalmente. Y la mujer de Lanzarote ya se trasladó a otro sector de la economía, a otro servicio, a las industrias pesqueras. Sí, eso fue una de las cosas que cambió también momento. Radicalmente en Lanzarote, ¿no? Es decir, de cientos de mujeres que de buenas a primeras estaban en sus casas y pasaron a Arrecife a trabajar en las casas. No nos equivocamos si decimos miles. En toda la isla. Se incorporaron a otro sector, el sector de artesanía decayó, se incorporaron al sector servicio y lo que ya fue muy difícil recuperarla para incorporar otra vez a la artesanía. Además no era comercial, no era económico, ¿no? Bueno, entonces, este viernes, este jueves, en el centro, el día 18 de noviembre, es jueves, vale, en el Centro Cívico de Arrecife, a partir de las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde, va a haber como, un pequeño vídeo y una mesa redonda para hablar de la roseta. Primero que nada hay que inscribirse, ¿no? Porque... Bueno, se recomienda, aunque el espacio lo hemos hecho precisamente en el Centro Cívico, tiene un espacio muy grande y para el tema de control de
se recomienda inscribirse, Sí, pero por protocolos COVID. protocolos, pero se puede ir sin problema porque va a haber espacio suficiente para todos los que vayan, ¿no? Vale, entonces nos encontramos con ese pequeño vídeo, como Sí. hemos hecho casi nosotros, un poco para introducir, va a ser un poco más amplio. Y después, ¿quién va a estar en esa? Es Sí. decir, vas a estar tú Sí. y va a venir alguien de Tenerife, ¿no? Efectivamente, vendrá una técnico del Cabildo de Tenerife, se llama Milagros Amador, es la responsable del servicio de investigación del Museo Iberoamericano de Artesanía que está en La Orotava, en Tenerife. Esta señora, esta técnico, es la que yo creo que la que más ha investigado sobre la roseta en Canarias. De hecho, desde el Cabildo de Tenerife se ha iniciado una propuesta de incoar BIC, la técnica de elaboración de la roseta. Sí, en eso vamos también a profundizar un poco. Y- BIC, para que es un bien de interés Bien cultural cultural, exactamente. de Canarias, es decir, Venga. aquellas cosas que es necesario conservarlas. Pueden ser un edificio, pero también puede ser... Un elemento etnográfico. Exacto, y en este caso sería la roseta. La roseta. Y el Cabildo de Tenerife Ha ha inici- puesto en marcha ese proyecto, ¿no? Ha iniciado un expediente muy interesante sobre la protección de la técnica de la elaboración de la roseta, es la misma en Lanzarote que en Tenerife que en Sudamérica, porque la técnica de la roseta en Sudamérica se sigue, llevado por los inmigrantes. Allí hay una tradición muy importante también de la roseta. Y lo que se va a proteger es la técnica de la elaboración, porque la roseta de Tenerife y la de Lanzarote es la misma. Aunque sí podemos decir que si hay una isla que se identifique totalmente con la roseta, es Lanzarote. Y Tenerife, en la parte de la Orotava, en Vilaflor, en Arona, se elabora también. En otras islas pues se bordaba, se calaba, pero si hay una artesanía que identifique a una isla concretamente, es la roseta de Lanzarote. Porque el Cabildo se sumó a esa propuesta. En un Efectivamente. principio hubo como un pequeño debate, como diciendo, bueno, Lanzarote tiene que ir por su lado, pero yo creo que en este caso es defender la misma propuesta porque es la misma técnica que estaba Yo diciendo. creo que tenemos que incorporarnos al proyecto y eso va a poner en valor nuestra roseta, porque en ese momento, cuando salió el debate, se hablaba de que si Tenerife quería apropiarse, y no es así, la técnica es la misma, lo único que en su momento se conocía a la roseta como Tenerife Lace, pues que traducido... Tenerife, perdón. Tenerife Lace, por lo que tengo entendido, eso quiere decir hilos de Tenerife. El primer turismo que vino a Canarias, donde fue a Tenerife y a Gran Canaria, al Puerto de la Luz y al Puerto de la Cruz. Entonces los ingleses, que es un mercado europeo muy importante para la roseta, conocían, en vez de decir nosotros como decimos la roseta, el tapete, decían Tenerife Lace. Son tapetes hechos en Tenerife. Yo me acuerdo de esas primeras tiendas de souvenir que se vendían auténticas, manteles y cosas de roseta, que eran auténticos en ese momento. Por supuesto, en Las Palmas, en el puerto, en la calle Alvareda, ahí había muchísimas tiendas de artesanía y también cuando llegaron lo que nosotros llamamos los comercios de los indios y los hindúes, en el puerto había muchísimo, entonces se aprovechó mucho esa situación comercial para introducir también nuestra artesanía. Ahí fue un fomento muy importante con todo este comercio hindú en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces nos va a venir esa investigadora, porque además lo decía, Museo Iberoamericano de la Artesanía de la Orotava, es decir, iberoamericano. Sí, es decir, hay muchas salas en este museo, yo creo que si cuando se esté por Tenerife y hay tiempo y oportunidad, es un museo a visitar, hay unas salas muy bonitas sobre la historia de la roseta, entre otras cosas de artesanía. Y a mí me sorprendió con la primera vez que lo vi, digo, uy caramba, qué bonito, y una casa preciosa. Y en Arona, también en la casa de la bodega, creo que le llaman Arona, también hay unas salas dedicadas a la roseta. Y yo creo que debemos reivindicar que en Lanzarote, que hablamos de nuestra artesanía, pues por lo que sea, por las circunstancias que hayan sido, no tenemos un referente donde ver nuestra historia, ¿no? Que una historia muy importante en todas las casas, cuando hablas con personas de mayores de 60 años, recuerdan la roseta como si fuese algo propio, ¿no? Sí, además Y buscas entonces en esos cajones y esos roperos y siempre aparece sacas- lo que llaman el pique. Exacto. Ay, yo tengo guardado el pique de mi abuela. Mi abuela hacía esta roseta, pero ¿y qué tenemos de esta historia? ¿Qué hemos conservado? Pues por desgracia poca cosa. Y entonces me sorprendió muy bonito en la Orotava y en la Arona cómo han puesto en valor su tradición. Sí, quizás es uno de los déficits que tenemos en Lanzarote, ¿no? El proteger ese pasado que es único, pero que a veces necesita darle ese pequeño empujones. Una pena porque tenemos muchos elementos históricos, hablamos de la pesca, hablamos de la cochinilla, del tomate, de la cebolla. ¿Y qué tenemos? Vamos a buscar unos archivos y por desgracia no es difícil ir a buscar antecedentes de todo esto. Hablamos, pero ¿y qué hay? ¿Qué archivo documental tenemos de nuestra historia de la pesca, de la cochinilla, del tomate, de la cebolla? La cebolla fue una cosa importantísima también en Lanzarote.
Sí, además, y sobre todo la roseta, que yo creo que es también algo sentimental, ¿no? Por supuesto. Es decir, que es no solo perder la técnica, sino ese pasado sentimental que tenemos los conejeros. Bueno, ya yo me meto en conejero porque supuesto. llevo muchísimos años aquí, ¿no? Por supuesto. Pero toda la gente de Lanzarote que a veces identificamos como símbolo, pero al final es un símbolo tan sencillo como unos pequeños hilos, que puede decir mucho de la gente de Lanzarote, ¿no? Ese trabajo a lo mejor de la jeria, ese trabajo sacrificado, pero este era un trabajo sacrificado. Por supuesto, y era una artesanía que era muy fácil, bueno, la técnica que hay que aprenderla a elaborar, Sí. me refiero a los elementos que hacían falta, hilo, aguja y pique. Entonces se llevaba en el bolsillo del delantal, si iba a hacer las labores, la mujer iba a hacer las labores también en el campo, vamos a ayudar al marido, y en el rato libre, a la hora del café, a la hora de la tertulia, a la hora de oír la radio, sacaban el pique y hacer rosetas. Entonces se reunían en las casas, en las típicas tertulias, no había televisión, y se elaboraban las rosetas. Está identificado con todos los En hogares. Lanzarote salió un pequeño en el vídeo hay el chico Daría, Sí, no me acuerdo Antonio ahora cómo Betancor. Antonio Betancor, que lo sigue de su abuela, Sí. iba a venir, ¿no? En Sí. el acto, iba a hacer Antonio- una pequeña masterclass. Antonio pero al final- Betancor iba a estar, no ha podido, el jueves se va casualmente de viaje, iba a venir, él tiene en Aría, tiene un pequeño taller de roseta, y es la tercera generación está su abuela, su bisabuela, su madre, haciendo rosetas. Entonces, Antonio Betancor está recuperando toda la tradición en Aría, haciendo una labor muy bonita, muy importante. Sí, porque como decíamos al principio era evidentemente un trabajo de mujeres, pero claro, hay que ir incorporándose y la verdad que sí hay que aplaudir es la gente que tenga la iniciativa Sí, y de entrar en ese, por supuesto. que es un apasionante mundo, porque lo tuvimos aquí en el magazine y él Sí. te empieza a hablar con esa Sí, pasión lo vive. y empieza y el interés que ha tenido de ir a otras islas Sí. a que le enseñe otras mujeres como para ver un poco, sí que son cosas que al final es necesario conseguir conservándolas. Sí, la roseta se identifica con la mujer estaba en su casa, no estaba incorporada a la vida laboral, y entonces la que hacía la roseta. Pero también la mujer también ayudaba a las labores Sí, bueno, agrícolas. la mujer era para todo. Yo el libro se lo dedico precisamente a la mujer lanzaroteña, labradora y artesana. Porque tanto hacía la labor del campo como estaba en su casa haciendo su rosetita, y como era lo que llamamos la economía doméstica, el cash, el dinero, aquí llamaríamos el cash, el dinero del día a día, quien lo llevaba, Las pesetas, lo quien que tenía las lo pesetas. que llevaban las mujeres con las rosetitas que hacían. Por cierto, ¿dónde se puede adquirir este libro? Sí, el libro lo ha publicado, lo ha editado el Servicio de Publicación del Cabildo, y por lo que tengo entendido, al menos está en la librería del Puente y en la librería Diama. Pero bueno, cualquier librería de Lanzarote o cualquier librería, poniéndose en contacto con el Servicio de Publicación lo puede tener. La verdad que siempre este tipo de libros son fundamentales para conservar, porque se cuenta una historia que es la historia de Lanzarote, ¿no? Es decir, esa historia que al final el turismo, para bien o para mal, se ha ido olvidando, ¿no? Para nosotros lo veremos como unas pequeñas historias, pero todas esas pequeñas historias es una gran historia, que es la historia de Lanzarote. ¿Qué podemos ofrecer? Pues estas son nuestras costumbres. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a recordar Centro Cívico de Arrecife este jueves a las 7:30 de la tarde. Correcto. Lo ideal es inscribirse, yo tenía por aquí el... Sí, la página artesanía@cabildodelanzarote.com. Ah, bueno, pues mejor. Pero si se quieren apuntar, pues bueno, mejor es, pero se puede ir tranquilamente porque va a haber espacio y va a haber está muy controlado el protocolo COVID. Pues Daniel... El acto vendrá Milagros Amador y nos moderará Mario Alberto Perdomo. Sí, que trabajó en esta casa y la verdad que también un conocedor de la cultura lanzaroteña. Y estaremos ahí, primero, como bien decías, se proyectará el audiovisual sobre la técnica de la elaboración y luego pues estaremos hablando un rato. Que Mario Alberto, digo, es un conocedor, pero no lo veo yo haciendo rosetas, pero sí que es un conocedor de la historia de Lanzarote. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Cuídense y, como decía al principio, la muerte para algunas personas no es el olvido. Living wisdom. I wish I could believe we've come so far, but the day is so long. I wish I could believe. Wish I could believe, but we can't go back.